Tiene redes sociales la Iglesia Católica, infinidad. Solo Ecuador reúne toda la cadena de radios, por ejemplo, que unen comunidades aborígenes. Les digo datos disparatados para que realmente puedan pensar si esos son extremos, qué serán las cosas normales. Por ejemplo, más de 400 emisoras rurales de la cadena creada por la Fundación y por Monseñor Proaño en Ecuador. Solo para darles una leve idea. Ni hablar de todas, digamos, las redes que hay en el orden de lo político, de lo económico, de lo social, de lo religioso. La Iglesia misma, la Iglesia latinoamericana es la primera en constituir lo que es la RIA, la red informática de la Iglesia en América Latina, que ahora inclusive nace en Brasil y es RIBRA, que es Red Informática para Brasil. O sea, 20 años trabajando como uniendo y llevando hasta un sistema Office a la parroquia perdida en la montaña, pero que puede permitir que se organice a un sistema de comunicación que hasta ese momento no se podía. O sea, cosas absolutamente insólitas. América Latina es el continente, y esto es un dato no solo cualitativo, sino cuantitativo, que tiene mayor desarrollo de redes sociales en el mundo. Y esto no hay que tomarlo como, lo que pasa es que nosotros tenemos el mayor desarrollo informático. Esa sería una respuesta de packaging. No, nosotros tenemos el mayor desarrollo, pero no tenemos el mayor desarrollo tecnológico. No nos engañemos. O sea, tenemos un desarrollo tecnológico respetable, pero no el mayor. Hay muchas personas que no tienen acceso todavía a la conectividad. Quiere decir que nuestro interés va más a lo humano comunicacional profundo que al hecho de la posibilidad tecnológica. Bien, paso al último punto que me parece que puede ser más importante para cerrar. O sea, hay un desmoronamiento del mito de objetividad en la comunicación. Esto es algo que es bastante fuerte de aceptar, porque obviamente todos nosotros decíamos, pero bueno, voy a comprar un diario que sea objetivo. Voy a escuchar una radio que sea objetiva. Voy a abrir una red que sea objetiva. ¿Y dónde está la objetividad? Se fue a pasear. O sea, ¿existe o no existe objetividad hoy? Es una pregunta que no nos la podemos dejar cerrada diciendo sí o no. Sería demasiado poco, sería un poquito superficial de mi parte. Lo tenemos que analizar en su complejidad. Hay objetividades que existen y hay objetividades que han desaparecido totalmente. Por lo tanto, la pregunta de fondo es, ¿cómo lograr constituir objetividades hoy? Entonces, importantísimo recurrir lo más posible a las fuentes de las realidades, no solo de las noticias, de las realidades que se comunican. Fuentes. En segundo lugar, a los testimonios, como elementos fundamentales, como fuentes. Vivimos en un mundo, antes los testimonios ni se escuchaba la palabra testimonio. Fue el primer tiempo de cristianismo y después hubo en el medio un gran camino en el cual el testimonio no tenía todo un valor que hoy tiene. Entonces, fuentes, testimonio y, en tercer lugar, un elemento que nos parece muy, muy importante es saber que la objetividad es una también construcción permanente. Construcción de distintas miradas. No estoy hablando de la verdad, estoy hablando de la objetividad y quiero ser clara. La verdad es Jesús y sabemos que si Él vive en nosotros y entre nosotros se hace camino. Pero la objetividad es una realidad que la podemos construir a partir de las distintas miradas puestas en forma convergente, aún si diferentes. Bien, en este momento, ¿qué posibilidad antropológica comunicativa tienen las redes sociales que no teníamos hasta ahora así, tan puestas en el tapete? Y que paradójicamente la posmodernidad parecería contradecirlas y sin embargo estos temas son temas de posmodernidad.
porque no es que Dios se escapa de algunas etapas de la historia. Dios transita las etapas de la historia con nosotros y nos va revelando nuevas posibilidades. Una de esas, bueno, sin duda la relacionalidad, pero que es existente como el cristianismo, ¿verdad? Lo que ustedes también denominan mucho vincularidad. Pero otro elemento fundamental es el realce que ha tomado, por ejemplo, la alteridad, la otredad, el otro. Otro elemento, voy a ir rápido, es el tema de la comunidad. Hoy las ciencias sociales retoman la comunidad como el potencial por excelencia de la vida en convivencia social. Basta pensar Bauman, el sociólogo polaco que tiene hoy todo un canto a la comunidad y no necesariamente fundada quizás en raíces cristianas, pero no necesariamente en criterios cristianos. La colegialidad, ¿qué es esta colegialidad? Es lo que en realidad Jesús vivió con sus discípulos, el colegio apostólico. O sea, la comunidad, Jesús constituyó una comunidad en primera instancia como elemento prioritario para poder vincularse y transmitirnos desde allí su vivencia. Todos estos elementos son como el corazón que constituyen hoy parte del ADN que Dios nos ha puesto desde que nos ha creado y que desarrollará en el correr de la historia siempre más, pero que sepamos que es como decir, pero tenemos una caja, es feo usar la palabra caja porque la caja es siempre algo muy limitado, pero tenemos un contenedor con muchas posibilidades. Las redes sociales son un potencial, pero tenemos condiciones antropológicas privilegiadas para esa utilización de las redes sociales y para, más que utilizar, yo diría, para poder vincularnos con las redes sociales. Obviamente de esto hay 1.000.000 de temas que podemos tratar y serían tratables. Yo me quedo estos 3 días para compartir con ustedes y si hay en algún momento elementos que puedan estar a disposición y encantada, estoy realmente a disposición de lo que ustedes precisan. Bien. Tenemos a continuación para hacer preguntas. Así que bueno, 3 preguntitas. Los que estén interesados, por favor, que levanten la mano y procedemos. Soy María Luz Freitas, estoy en prensa como apostolado en el movimiento de Prensa Paraguay y estuve manejando por 2 años el perfil oficial del movimiento en Facebook y ahora estoy manejando un perfil que se llama Vivir Prensa Paraguay. Nosotros transmitimos la vida de lo que es el movimiento de Prensa, todas las actividades y también rescatamos las actividades de otros países, ¿verdad? El Prensa Internacional. Y realmente en este camino hacia el 2014, realmente es donde se siente esa sinergia, esa unión en las redes con respecto a transmitir esa cultura de alianza. Y se nota y es muy lindo porque realmente en esas grietas salen esas flores para otras personas que no son de Schoenstatt, ¿verdad? Que quizás no conocen algunos términos muy nuestros, ¿verdad? Como vamos a morir por la reina, por ejemplo, y qué estarán diciendo eso. Pero en realidad entre nosotros sabemos lo que es eso y es lo que despierta y se enciende el fuego. Nada más quería decir eso. Muchas gracias. O sea, nos participa, ¿verdad?, una experiencia en Paraguay muy interesante de utilización de las redes. Por allá hay 2 preguntas, sí. Hermana, en el fondo. Uno percibe hoy día que hay como una predisposición negativa a la comunicación, voy a decir dos realidades, política e iglesia. La gente tiende como a taparse los oídos, no toda la gente, pero mucha gente tiende a tener hoy día una falta de credibilidad muy grande en la comunicación, en el mensaje de la iglesia. ¿Qué estrategia tienen ustedes, desde CELA,
para que la Iglesia pueda traspasar eso y despertar interés y credibilidad nuevamente en la sociedad y en el pueblo de Dios? Bueno, le agradezco muchísimo la pregunta porque me da pie a compartir con ustedes un poco las políticas comunicacionales que ha tomado para el cuatrienio el CELAN, que recién está logrando desarrollarlas y empezando a desarrollarlas. O sea, nosotros nos hemos hecho esta pregunta, hermana, porque en realidad esto no pasa solo en Chile o en Paraguay o en Argentina o en Uruguay o en Colombia pasa en casi todos los países, ¿verdad? Con mayor o menor atenuantes, también con dificultades que las iglesias locales han ido teniendo, ¿verdad? Especialmente en algunos países en este momento ha habido situaciones bastante críticas. De todas maneras, yo creo que hay que diferenciar la credibilidad de la Iglesia, evidentemente para la sociedad, en encuestas que se han hecho a todo nivel. El máximo nivel de credibilidad no pasa, fíjense, por lo moral sexual, sino que pasa por el uso del poder y lo económico. Esto hay documentación, o sea, no estoy hablando sin conocimiento de cifras, de investigación. O sea, que la población en realidad, cuando no cree en la Iglesia, no cree en su compromiso más íntimo, que también tiene que ver con la moral y con la sexualidad, sin lugar a dudas. Pero en realidad la mayor severidad de la población, de la opinión pública, está puesta particularmente en el uso de los bienes. Esto me parece que nos tiene que hacer pensar enormemente en el hecho de todas las situaciones que se han dado, como estamos hablando en un marco de gente especializada en comunicación. Debo decir que el porcentaje de las situaciones es bajo, de las situaciones negativas o de pedofilia o de abusos, es muy bajo. Lo que pasa es que para la Iglesia igual significa muy alto, porque sería de desear que no se dieran, ¿verdad? Estamos, todos sabemos, en un camino de santidad. También somos seres humanos y las realidades pasan, y la Iglesia se está planteando por qué se dan. Se ha hecho un congreso muy importante en Roma, en la Gregoriana, con el Vaticano, justamente para poder analizar causas, perspectivas a nivel mundial. América Latina se lo está planteando, el CELAN se lo está planteando. Todo habla de ir hacia una necesidad de sincerarnos más y de ser cada vez más auténticos, no mantener formas y packaging, sino compromisos reales, vocaciones, digamos, siempre más profundas y más serias. Esto es una realidad. Ahora, volviendo a lo otro, nosotros nos hemos planteado mucho, nos planteamos al liderazgo del CELAN actualmente, después de épocas de oro y de épocas no tan de oro. Por lo tanto, en este planteo, que estamos en un análisis y en toda una investigación de fondo, nos planteamos también el hecho de tratar de comunicar a la sociedad más que la institución CELAN, más que la institución Iglesia en sí, la realidad que la Iglesia, pueblo de Dios, entendiendo pueblo de Dios, todos vivimos. No sé si se logra entender la diferencia. Es distinto que yo diga voy a presentar la linda construcción que tiene el santuario de Schoenstatt, a que yo diga voy a presentar la vida intensa que tiene el santuario de Schoenstatt. Hay una diferencia sustancial y nosotros muchas veces nos hemos quedado todos en las formas más que en la esencia. Sabemos que formas y esencia van juntas, pero sabemos también que la gente tiene necesidad de conocer qué está pasando. Yo les puedo asegurar, y es un poco la política que hemos tomado, y lo vamos a hacer a través de distintas redes sociales y medios, y también de un portal de portales del CELAN, que es impresionante la vida de la Iglesia en América Latina. Es impresionante donde uno va, por los lugares más variados, por los pueblitos más perdidos, por los lugares más insignificantes y por los lugares más importantes, la vida de la Iglesia, la vida en las comunidades, la vida en las comunidades cristianas influenciadas en la economía, en la política, en lo social. Es impresionante. O sea, quiero decirles que está todo por hacer, pero está también una acción permanente de Dios en la historia.
Y esto muchas veces no lo comunicamos, no lo descubrimos, no lo reconocemos. Nos pasa a nosotros mismos de la iglesia, que no nos damos cuenta que Dios está pasando por todos esos lados. ¿Y por qué no comunicarlo? ¿Por qué no transmitirlo? ¿Por qué no aportarlo? Eso es como que tenemos una cierta ceguera para reconocer lo que hace el otro.